Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gran placer y es un privilegio estar nuevamente con ustedes para que sigamos estudiando juntos la palabra de Dios. Bienvenidos al Pizarrón, la Biblia paso a paso. Hoy yo les traigo un tema muy importante que se llama el oír con fe. ¿Por qué es tan importante este oír con fe? Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. El objetivo, mis amados hermanos, es saber cómo podemos crecer en esta fe de Jesús y fortalecernos en la fe que hace milagros, que alcanza las promesas de Dios. ¿A través de qué? De este oído espiritual. Amén. Entonces, mis amados hermanos, para entrar en contexto, entonces vamos a recordar, mis amados hermanos, que hay una gran diferencia entre la fe natural o la fe humana y la fe de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque la fe que es de Jesús nace por el Espíritu, se fortalece por el Espíritu, se perfecciona por el Espíritu y se aplica por el Espíritu. Y los únicos que tienen el privilegio para participar de esa fe que logra milagros, que alcanza la bendición de Dios, son aquellos que han recibido el Espíritu. Amén. Entonces, ¿quiénes han recibido el Espíritu? Aquellos que han nacido de nuevo y Dios ha sembrado por medio del Espíritu Santo ese fundamento, o como hemos visto, esa semilla de amor. Amén. Que como ya sabemos, esta semilla de amor es la palabra de Dios, que es Cristo mismo en nosotros, los que hemos creído. Amén. Entonces, ¿quién tiene esta semilla de amor? ¿Quién tiene esta palabra de Dios morando en su interior? Aquellos que han pasado por un genuino arrepentimiento y han decidido seguir a Dios en obediencia. Amén. Y esta semilla es muy importante, ¿por qué? Porque esta semilla de amor, ¿sí?, es la que va a comenzar a crecer. Porque sabemos que el amor como tal, mis amados hermanos, y como ya sabemos, es lo primero y lo más importante. Este amor comienza a generar en nosotros aquellas raíces, ¿sí?, que van a permitir que esta semilla crezca. ¿Y hasta qué punto? Hasta convertirse en árbol. Un árbol espiritual muy hermoso. Amén. Entonces, mis amados hermanos, vamos a verlo. Amén. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13 y vamos a leer el versículo 31 y 32. En Mateo capítulo 13, el versículo 31 y 32 dice así la palabra de Dios. Dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Entonces, esta semilla de fe, que comienza como un granito de mostaza, va creciendo, y el objetivo es que va a crecer tanto que, a pesar de que es la más pequeña de las semillas, crece como uno de los árboles más grandes y más frondosos que hay, que es el árbol de mostaza. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, para poder llegar a tener esa fe, porque nuestro objetivo es llegar a la unidad de la fe de ese varón perfecto. Amén. Para poder llegar a esta fe que logra milagros, que alcanza imposibles, necesitamos entender una regla fundamental. Una regla que Dios mismo nos enseña y nos la explica de muchas maneras y nos la repite muchas veces. ¿Sí? Y tiene solo tres partes. Una de ellas es el oír con atención. La segunda es el guardar. Y la tercera es el poner por obra. Amén. ¿De dónde sale?
¿O de dónde nace esta regla, mis amados hermanos? Bien, esta regla es el principio del crecimiento y la bendición espiritual. Y quiero mostrárselos. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia nuevamente en Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1. Amén. Deuteronomio capítulo 28, el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Amén. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces vamos a volverlo a leer con atención. Acontecerá que sí que si oyeres como atentamente, número 1. ¿Sí? Atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué? Para guardar, número 2. Y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, número 3. Amén. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, ¿por qué esto es una regla fundamental en la fe? Porque la manera para poder crecer y fortalecerse en la fe es por medio de este camino. Porque ¿qué es lo que debemos oír con atención? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos guardar en nuestro corazón como ese tesoro fundamental? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos poner por obra día a día en nuestros pensamientos, sentimientos, palabras, actitudes, etcétera? ¿Qué es lo que debemos poner? La palabra de Dios. Por lo tanto, la base de la fe y la base del crecimiento espiritual, ¿qué es? La palabra de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, y aquí voy a aprovechar para resolver alguna duda que me han expuesto algunos hermanos que me parece muy importante. Y a pesar de que la fe no son obras, ¿sí? No la podemos separar de las obras, porque el objetivo es oír, guardar y poner por obra. Amén. Y una fe genuina o una fe viva, pongámosle la fe de Jesús, tiene como fruto directo las obras. Amén. Y voy a adelantarme solo un poco para poder resolver esta duda. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque lo que muestra que esta fe está viva son las obras. Pero si no hay obras de justicia, significa que esta fe está muerta. Voy a leerle los textos a los hermanos y el objetivo es que los hermanos lo analicen, lo lean con cuidado y los hermanos juzguen. Amén. Entonces voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Santiago. Queda después de Hebreos. Amén. Santiago capítulo 2, el versículo 14. Santiago capítulo 2, el versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ojo al versículo 17. Dice: así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Está muerta en sí misma. Amén. Entonces, el fruto de una fe verdadera, aunque la fe no son obras, pero el fruto de una fe viva son obras. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, si no hay obras, significa que esta fe está muerta. Amén. Por eso miren el versículo 18. Dice: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿A qué se refiere? Explica, versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, porque hasta los demonios creen en Jesús. Miren el versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ojo al 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Entonces, ¿dónde se perfecciona la fe? Ojo, se perfecciona en el tercer punto de la regla, en poner por obra su palabra. Amén. Por eso, mis amados hermanos, a pesar de que la fe, vamos a ver más adelante, no son obras, su fruto directo son obras. No podemos separarlo. No hay obras de justicia que se hagan sin fe. ¿Sí? Y no hay una fe viva si no hay obras. Entonces, mis amados hermanos, por eso quería aclarar y resolver ese punto. Entonces, para lograr estas obras, mis amados hermanos, para lograr esas obras de justicia, como esos milagros grandes, como esos imposibles que lograron los hombres de fe, amén, tenemos que aprender y entender esta regla: el oír con atención, el guardar y el poner por obra. Entonces, comencemos por el principio, y el objetivo de hoy es entender este oído espiritual, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el oído espiritual? Vamos a colocar una definición por temas pedagógicos para que los hermanos lo puedan comprender de una manera práctica. Entonces, ¿qué es el oído espiritual? Es cuando el hombre dispone su corazón, ¿sí?, para obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando el hombre dispone su corazón para obedecer la palabra de Dios, permite al Espíritu, ¿sí?, abrir su oído espiritual. Amén. Si el hombre quiere oír la palabra, si quiere desarrollar ese oído espiritual, tiene que disponer obligatoriamente su corazón para obedecer la palabra de Dios. Entonces, voy a mostrar y voy a hacer un compendio de varias cosas. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo funciona esto? Voy aquí a dibujar un hombre natural. Amén. Voy a dibujar un hombre natural. Amén. Espiritualmente hablando. Entonces, perdón, hermanos. Bueno, los hermanos me van entendiendo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué sucede? Los hombres que predican la palabra de Dios, como los evangelistas, los maestros, los pastores, etc., son instrumentos que son usados por el Espíritu Santo. Si el hombre está bajo los lineamientos bíblicos, va a ser usado por el Espíritu. Y esa palabra, cuando se predica esa palabra de salvación, ¿a qué me refiero? Cuando esta palabra es esta semilla, amén. Cuando se predica esa palabra, llega el Espíritu, ¿sí?, y toca el corazón. Y el hombre, digámoslo así, el hombre tiene libre albedrío de endurecer el corazón y no dejar entrar la palabra de Dios, o bien puede abrir esa puerta y disponer su corazón para obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando la palabra de Dios llega, entonces quiere entrar al corazón del hombre, pero no tumba la puerta, ¿sí?, a diferencia del diablo que entra como ladrón. Pero la palabra de Dios toca a la puerta del alma. Y si lo dejas entrar, Él entra a ti. Y el Espíritu Santo siembra esta semilla en el alma. Amén. Entonces, miremoslo bíblicamente, mis amados hermanos. Voy a invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20. Amén. Entonces, cuando la palabra llega al corazón, quiere entrar al corazón. Y es del libre albedrío de cada persona, ¿sí?, tomar la decisión y dejar entrar al Señor Jesús. Si no dejas entrar esta palabra a tu corazón, básicamente renuncias o rehusas a que la vida misma entre a tu alma. Amén. Por eso aquí en el capítulo 3, el versículo 20, dice la palabra de Dios: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Entonces, si alguno que oye mi voz. Entonces, ¿qué debe hacer el hombre? Para el hombre que quiere despertar este oído espiritual, ¿qué debe hacer? Disponer su corazón para obedecer la palabra de Dios. Entonces, el hombre que dispone este corazón, el Espíritu Santo, automáticamente lo que hace es despertar su oído espiritual. Bueno, este es el oído, los hermanos me entienden. Amén. Entonces, el oído espiritual, que es por donde el hombre escucha la palabra de Dios y por donde el Espíritu entra y siembra esta semilla, la cual es Cristo mismo. Amén. Entonces, esta semilla tiene un resplandor, recordemos, mis amados hermanos. Esta semilla, que es la palabra de Dios, alumbra en nuestro interior. ¿Por qué? Porque esta luz es la gloria de Dios, que la Biblia, como hemos leído en Éxodo, su apariencia es como un fuego abrasador. O sea, esta luz es una luz muy intensa, amén, que alumbra en el interior del hombre y que arde en el corazón del creyente, amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando el hombre dispone su corazón para obedecer la palabra de Dios, el Espíritu abre su oído para que el hombre logre oír atentamente y pueda recibir en su interior la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, que comienza a alumbrar y comienza a crecer en luz, ¿sí? Entonces se transmite por las ventanas del alma, que ya lo hemos visto. Amén. Cuando vimos la lámpara del cuerpo. Entonces se transmite por medio de ¿qué? Del ojo. Por eso dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Amén. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a recordar bíblicamente. Cuando el hombre tiene luz en su interior, en estas ventanas se va a ver luz. Pero ¿qué pasa si adentro está apagado? Si adentro no hay luz, este ojo está velado, está en tinieblas. Amén. Pero si adentro hay luz, en el interior del hombre hay luz, en el ojo está prendido. Amén. Entonces, y este ojo encendido, bíblicamente hablando, según Efesios 1:18, como ya lo hemos visto, este ojo encendido significa el entendimiento. Amén. Entonces vamos a ver esto bíblicamente. Ya se los expliqué. Ahora vamos a verlo y a sustentarlo bíblicamente hablando. Amén. Entonces, mis amados hermanos, quiero invitarlos a que miremos Job 36, 10 al 12. Job 36. Antes de los salmos. Amén. Y en Job 36 vamos a ver, en el contexto varios textos donde vamos a ver cómo Dios despierta el oído. Amén. Porque cuando el hombre dispone su corazón es cuando Dios realmente abre este oído. Y donde el hombre, cuando el Espíritu Santo abre el oído, es cuando el hombre realmente recibe la palabra de Dios. Entonces, aquí en Deuteronomio 36, 8 al 12, dice así la palabra de Dios. Y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Versículo 10. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Entonces, ¿qué hace Dios en el versículo 10? Despierta el oído. Amén. Y estamos hablando de un oído netamente espiritual. Porque muchos me van a decir, pero un sordo ¿cómo va a oír? Pero no estamos hablando de un oído físico. Aún los sordos, si quieren llegar a conocer a Dios, el Espíritu tiene que abrir su oído. Es más, hasta los puede sanar físicamente. Por eso, cuando hablamos del oído espiritual, hablamos, mis amados hermanos, de la capacidad que Dios le da al hombre de recibir su palabra y de entenderla. Amén. Pero esto no pasa si el hombre no dispone su corazón para obedecer la palabra de Dios. Por eso en el versículo 10 dice la palabra, despierta además el oído de ellos para la corrección. Y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren, ¿qué significa si oyeren? Si disponen su corazón para obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren,
serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces el hombre tiene libre albedrío. Si el hombre dispone su corazón, Dios despierta su oído y por medio del Espíritu va a sembrar esta semilla de vida que va a empezar a desarrollar en él las herramientas para vencer y ser salvo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, el secreto para poder recibir a Cristo y recibir esta palabra en el corazón, ¿sí?, es disponer un corazón ante Dios contrito y humillado. Miren ahí adelante en los Salmos. Miren el Salmo 51, mis amados hermanos. Salmo 51. En el Salmo 51, miren el versículo 17. Salmo 51, versículo 17. Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Qué dice la Biblia? No despreciarás tú, oh Dios. Entonces, cuando el hombre se acerca a Dios, Dios lo estudia, lo escudriña y sabe si llega a él con un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para obedecer la palabra de Dios. Si el hombre llega con un corazón contrito y humillado, encuentra a Dios. Miren un ejemplo. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12. Antes de Mateo. Amén. Entre los profetas mayores. Daniel capítulo 10, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Aquí es el ejemplo de Daniel. Daniel estaba buscando que Dios se le revelara y le enseñara un misterio muy grande. Entonces miren el versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, ¿qué dice? Yo he venido. ¿Quién se le reveló a Dios? ¿Quién se le reveló a Daniel? Perdón. ¿Quién se le reveló a Daniel de manera tangible? Cristo mismo. Amén. Cristo mismo se le reveló a Daniel. ¿Por qué? Porque el corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Entonces, si el hombre dispone su corazón, el Espíritu Santo va a abrir su oído para que oiga con atención y logre entender la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por este motivo, no todos pueden entender. Muchos hermanos me pueden decir, no hermano, es que yo he leído la Biblia 10 veces, de principio a fin, y no la entiendo. Entonces, ¿cuál es el principio, mis amados hermanos? Este entendimiento viene por una obra del Espíritu, no viene por la capacidad humana. Mírenlo, hermanos. Según 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 14. Amén. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Y qué dice? Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la Biblia dice que esta palabra es un conocimiento, es un tesoro que Dios escondió de los sabios y entendidos y la reveló a los niños. Y nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y la Biblia dice que a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que no cualquiera puede llegar a conocer o entender a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque este entendimiento es netamente espiritual. Vamos a ver un ejemplo, mis amados hermanos. Miren Lucas capítulo 24. Y quiero ponerles un ejemplo claro para que los hermanos lo entiendan. Amén. Entonces en Lucas capítulo 24, miren el versículo 15. Y este es el camino de Emaús. Amén. Estos hombres no habían recibido el Espíritu, por lo tanto no conocían a Dios. Y aquí ellos iban caminando y iban por un camino, pero Dios se les acercó, Cristo mismo se les acercó, pero ellos no le reconocieron. Miren el versículo 15 y vamos ahora sí a entenderlo un poco más ampliamente. ¿Sí? Miren el capítulo 24, el versículo 15. Dice:
Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Eso es algo impresionante. No sabemos si a nosotros nos ha pasado. Amén. Miren el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban como, estaban velados para que no le conociesen. Entonces, espiritualmente hablando, ¿cómo estaban sus ojos? En tinieblas. ¿Por qué estaban en tinieblas? Porque adentro no les alumbraba nada. Y si adentro no alumbra, sus ojos están sellados. Amén. Pero cuando aquí empieza a alumbrar, sus ojos se abren. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esto lo vimos en la lámpara del cuerpo. Si alguien tiene preguntas o dudas, puede mirarlo en la lista de reproducción del pizarrón, la Biblia paso a paso, la lámpara del cuerpo. Entre los videos, la lámpara del cuerpo lo explicamos bien. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando la palabra entra en el alma, comienza a alumbrar. Y ahí es cuando los ojos se comienzan a abrir. Pero ¿qué vemos? Volvamos a leer el versículo 16. Mas los ojos de ellos, ¿cómo estaban? Estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y porque estáis tristes? Y hablaban de la muerte de Jesús. Los hermanos pueden leerlo todo el capítulo en su casa, pero por el tiempo vamos a saltar al versículo 25. Saltemos al 25, mis amados hermanos. Aquí es cuando ya Cristo comienza a hablarles y a explicarles la palabra. Amén. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué les dijo tardos de corazón? Porque ya la palabra se había predicado, pero ellos no la comprendían. Porque dijo tardos de corazón, ¿sí? Porque con el corazón se entiende para justicia. Amén. Entonces aquí muestra claramente, mis amados hermanos, y Dios los exhorta. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él se decían. Entonces Cristo en persona, a los hombres del camino de Maús, ¿qué les estaba revelando? Su palabra. Desde Moisés y por todos los profetas les estaba mostrando lo que de Cristo se hablaba. Amén. Entonces, estos hombres, ¿qué debían hacer? Para poder entender y para poder comprender las escrituras, deben disponer su corazón para obedecer la palabra de Dios. Entonces, miren el versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba de ellos. O sea, Dios empezó a separarse. Mas ellos le obligaron a quedarse, porque sabían que era un hombre importante, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, tipo de la palabra, y lo bendijo, y lo partió, y les dio. Entonces, cuando les dio a comer su palabra, ¿qué pasó en el versículo 31? Entonces, le fueron ¿qué? Abiertos los ojos, y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Entonces, cuando Dios les dio el pan, es decir, cuando ellos verdaderamente recibieron esta semilla, ¿sí? La luz que ardía en su corazón desarrolló en ellos el entendimiento suficiente. ¿Para qué? Para reconocer a Jesús. Les vuelvo a leer el versículo 30. Y aconteció que que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, les partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ojo al versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Por qué ardía su corazón? Porque en el interior esta palabra, sí, alumbra, dice que, según Primera de Pedro, dice que alumbra en lugar oscuro, como una antorcha. Entonces, mis amados hermanos, este fuego que ardía en su interior era por aquel pan, aquella revelación que venía por Cristo directamente. Amén.
que les dio el entendimiento de reconocerlo y entender que realmente había muerto y había resucitado, y que ahora está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, si queremos crecer en fe, si queremos llegar al entendimiento y a la profundidad espiritual que Dios quiere llevarnos, tenemos que aprender a despertar este oído, aprender a guardar y aprender a poner por obra. Amén. Entonces hoy solo estamos mirando este tema, cómo despertar el oído, qué significa despertar el oído y cómo se desarrolla espiritualmente en nosotros. Amén. Entonces, mis amados hermanos, cuando el hombre dispone su corazón, Dios entra. Pero si el hombre sella su corazón, Dios no entra. ¿Sí? Porque hay personas que no lo dejan entrar. Miremos un ejemplo. Miren Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 13. Zacarías capítulo 7, versículo 11 al 13. Amén. Dice así la palabra de Dios. Dios les estaba enseñando y guiando que debían ser justos. Pero ¿qué pasó, mis amados hermanos? El hombre que no quiere seguir a Dios sigue un camino de tinieblas, sigue un camino tenebroso. Miren el versículo 11. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios mismo muestra los hombres que Dios les habló la palabra, muchos endurecen su corazón como diamante y no permiten que esta palabra haya cabida en su alma. Amén. Por lo tanto, cuando el hombre rehúsa a escuchar la palabra de Dios, está rehusando a Cristo mismo. Amén. Por eso, mis amados hermanos, miren en los Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2. Hay muchos textos que me gustaría mostrar a los hermanos, pero por el tiempo a veces es difícil. Amén. Pero miren Hechos capítulo 2. Los que reciben el Espíritu. Miren el versículo 38. Voy a leerles del 38 al 42. Dice la palabra, pero les dijo, arrepentidos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya sabemos que el bautismo de Juan es símbolo del nuevo nacimiento, cuando el hombre recibe esta semilla que es la palabra de Dios. Amén. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Ojo al 41 y al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, o sea, en la palabra de Dios, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, mis amados hermanos, si queremos despertar el oído, no podemos dejar endurecer nuestro corazón. Amén. Entonces, miremos Hebreos, hermanos, ya culminando, miremos Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. ¿Sí? Miren el versículo 7, mis amados hermanos. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por eso aquí el consejo de Dios es el siguiente. Amén. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Porque estos hombres, el pueblo de Dios, vio grandes maravillas en el desierto, pero ni aún así creyeron. Versículo 10. A causa de los cuales me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos.
Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Amén. Entonces, ¿a quién les habló Dios? No le estaba hablando al inconverso. Le estaba hablando a los hijos de Dios, que Dios les hablaba, pero ellos no querían obedecer, no querían creer en el poder de Dios. Por eso miren el versículo 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, para terminar, mis amados hermanos, quiero invitarlos a Apocalipsis, capítulo 2, y que miremos cómo termina, cuál es la conclusión que el Espíritu le habla a cada una de las iglesias. Amén. Por lo tanto, si ustedes miran en Apocalipsis, es como el mensaje que Dios le da a cada una de las iglesias en particular. Pero quiero que vayamos a la conclusión de cada una, que tiene un factor común. Amén. Miren el capítulo 2, a la iglesia de Éfeso. Y quiero que miremos el último versículo de esa iglesia, el versículo 7. Por lo tanto dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Entonces, ojo a eso. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Al que venciere. Entonces, ¿cómo dice? Al que tiene oído. Amén. Miren la iglesia de Esmirna. Miren el versículo 11. El que tiene ¿qué? Oído. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Miremos la iglesia de Pérgamo. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces dice al que tiene oído, porque muchos tienen oído físico, pero aquí estamos hablando de uno espiritual. Miren la iglesia de Tiatira, versículo 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Miren el capítulo 3, versículo 6, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Sardis. Amén. Capítulo 3, versículo 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miremos la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo termina? Versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Miren la última. Versículo 22, la iglesia de la Odisea. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Factor común. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por lo tanto, el punto es aprender a desarrollar, ¿qué? El oído espiritual. Porque la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Porque cuando el Espíritu despierta el oído, lo primero que siembra aquí adentro, en el corazón, ¿qué es? La palabra de Dios. Y esa palabra arde y da el fuego, ¿sí? Que nos da el entendimiento para poder entender el camino. Por eso dice que lámpara es a mis pies tu palabra. Porque la palabra es la que da el fuego, que alumbra los ojos y da el entendimiento. Amén. Entonces, mis amados hermanos, recuerden que si hay preguntas, dudas, inquietudes, me la pueden dejar en la caja de comentarios y yo con mucho gusto estaré respondiendo. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este momento que nos das para oír, para recibir tu palabra. Señor, para crecer en este conocimiento de vida, Señor, y poder entender más exactamente este mundo espiritual. Señor, queremos perfeccionarnos, entrar en esa intimidad contigo. Queremos sentir el ardor que sentían los del camino de Emaús. Señor, que podamos sentir el fuego de tu espíritu y que tú puedas desarrollar en nosotros esa fe poderosa, Señor. Esa fe, Señor, con la que podemos, Señor, romper cadenas, Señor. Con la que podemos alcanzar los imposibles. Con la que podemos vencer la enfermedad, la circunstancia económica. Señor, con la que podemos romper los yugos, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día. Te amamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente.